Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Amables televidentes, cordial saludo. A partir de este momento, su espacio Enfoque con la actualidad local, nacional e internacional en materia de análisis y de opinión. Estamos desde la ciudad de Cali a través de Telecanal y estos son nuestros panelistas. Saludamos en Bogotá a Hernán Riaño. Muy buenas, Hernán. Bienvenido al espacio de opinión. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen desde este momento en Telecanal. Muy buenas noches a Magali Pino y a Adicter Zúñiga y por supuesto a usted, Alfonso Salcedo. Gracias, Hernán. Y tenemos en la ciudad de Cali a Magali Pino. Magali, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por el espacio necesario, urgente en este escenario tan convulsionado, este panorama ante tantas amenazas. Bienvenido el espacio para construir, para informar, para tejer, para hermanar y bueno, esperemos que cumpla su objetivo. Muchas gracias. En la ciudad de Cali también tenemos al doctor Dicter de Derechos Humanos. Dicter. Buenas noches, Alfonso. Cordial saludo para usted, para Hernán Riaño y Magali Pino. Y bueno, para todas las personas que conectan a ver este programa. Bueno, vamos a iniciar nuestro espacio de opinión el día de hoy con un tema que interesa visibilizar. Las buenas gestiones del gobierno entrante, pues va a pasar desapercibido, pero no es un asunto menor que un presidente saliendo salga con una popularidad tan alta y cuando convoque a la plaza pública tenga ese recibimiento, tenga esa acogida, pueda congregar a tantas personas. Mi estimado Hernán, usted tiene la palabra respecto a este tema con el que iniciamos en el día de hoy. Bueno, en Bogotá se presentó una manifestación multitudinaria en el barrio del Ensueño, un barrio emblemático por todo lo que hizo Gustavo Petro en la alcaldía que hizo él al principio del siglo. Eh, Allá él construyó un teatro, una biblioteca, un colegio, una sede de la universidad, un conjunto familiar y pues esa era la motivación, digámoslo así, de que el señor presidente Gustavo Petro hiciera su último discurso en un barrio que significaba mucho para él. Este barrio pertenece a la localidad de Ciudad Bolívar, una de las localidades otrora que fue más pobre y más insegura dentro de la capital, pero con la llegada de Gustavo Petro a la alcaldía, el estigma de Ciudad Bolívar, que fue una localidad que inició construcción con el gobierno de Belisario Betancur, pues dejara ese estigma complicado de la inseguridad. Hoy en día es pujante, hay construcción, hay avenidas, está el cable de Ciudad Bolívar, el único cable que tenemos en Bogotá. Ahorita supuestamente van a inaugurar el de la localidad de San Cristóbal, pero eso es para dar un contexto rápido a qué significaba la manifestación de Gustavo Petro allá. No se había presentado y yo he recorrido todo el día de hoy las redes sociales y la opinión unánime, tanto de analistas políticos, inclusive de gente, es que nunca se había visto una despedida a un presidente que saliera de esa forma. Nunca, nunca el país había visto una, una, una una terminación de mandato de esa forma donde toda la gente gritaba Petro, amigo, Petro, el pueblo está contigo, etcétera.
Y a la entrada antes de iniciar todo lo que se iba a hacer, el recibimiento de la gente fue maravilloso. La gente quería tomarse fotos con él, quería abrazarlo, quería besarlo, las damas, las niñas, los niños abrazarlo. Y eso dice mucho de la confianza del gobierno que termina el próximo 7 de agosto. Ya ayer comentamos el contenido pues del discurso, un discurso que pues hoy hay que oír las opiniones de las personas que no estuvieron en el programa de ayer, pero un discurso muy fuerte, un discurso muy interesante y un discurso que no termina que no le da por término a una acción política de Gustavo Petro, sino le da a inicio a otra acción política que vamos a ver, como él dijo, inclusive en el discurso de la instalación del Congreso, por aquí volveré, por aquí volveré. Y Sí. él aceptó ser el jefe del pacto histórico. Bueno, muy bien, Hernán, y tenemos un siguiente tema para analizar y es el tema de una derrota que se presenta en empezando este gobierno, el gobierno de la espera, en, cuando no consiguen su cometido, que era poner presidente en el Senado de la República. Pues así las cosas quedan mal el doctor Lara y queda mal el presidente entrante, doctor de la Espriela. Eh, Aquí hay que analizar algo con detenimiento y es realmente una coalición entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para poder sacar el fascismo del Congreso, del Senado de la República. Para eso vamos a analizar con Magali. Magali, adelante con tu opinión, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, si lo hubo, creo que precisamente ayer analizábamos, ¿no? En nuestro evento de comisión política, donde estuvimos todas las delegaciones del país en Bogotá, del espacio al cual yo pertenezco, y teníamos como invitadas a las madres de Soacha, donde ellas hacían la reflexión acerca de qué significaba para ellos eh, esa, esa, ese voto que se le había puesto al Centro Democrático, pero además con otras organizaciones de derechos humanos hacían esa pregunta, esa reflexión y el rechazo pues a que esto se hubiera dado lamentablemente. Pero resulta que el Centro Democrático ha hecho un pronunciamiento y ha dicho este señor Gabriel Vallejo que se trata de una campaña de desprestigio contra el partido y que busca minar pues su legitimidad y que no fue tal el voto, no se produjo tal coalición, no hubo ningún acuerdo allí. Entonces, si eso pasó, si ese voto lo puso el pacto histórico, pero ellos ahorita sacan este comunicado, pues me parece mucho más peligroso, ¿no? A través de una serie de mensajes, el Partido Democrático, Centro Democrático, niega de forma categórica. Este martes 21, dicen ellos, que haya existido un acuerdo con el pacto histórico para la elección pues, de este señor Enríquez como presidente pues, del Congreso. Entonces, yo digo que si eso pasó y las reglas de juego a este nivel hacen ese pronunciamiento, entonces acuerdos con el diablo, pues como que no, ¿no? Eso es preocupante porque niegan categóricamente que esa situación se haya dado. Era como mi apreciación. Congreso y por lo tanto,
pues estos son los resultados. O sea, esto no es una alianza, es una eventualidad, diría yo, desafortunada para el señor de la Espriella, afortunada para el señor Álvaro Uribe Vélez, pero que no implica cómo van a ser las cosas de aquí en adelante, porque estos dos sectores claramente representan lo que pues nosotros no admitimos dentro de esto que se llama el progresismo y la izquierda en Colombia. Si yo quiero respecto. En Colombia, desafortunadamente, y lo digo con respeto y con algo de tristeza, actuamos mucho más de corazón que de cabeza. Hay una norma que puede ser tácita o puede ser, no sé si está en el estatuto de la oposición, que dice que el primer año de presidencia del Congreso la debe tener el partido mayoritario de gobierno. En este caso, el partido mayoritario de gobierno es el Centro Democrático, ya que este partido se declaró de gobierno hace mucho rato. El gobierno de Abelardo Esprilla no tiene sino cuatro parlamentarios, mientras que el Centro Democrático tiene 17. Entonces, esos acuerdos, sean tácitos o sean escritos, han sido tradición en el Congreso y el pacto histórico como fuerza democrática siempre los ha respetado. Recordemos que el primer año del gobierno de Gustavo Petro, el presidente del Congreso y del Senado fue Roy Barreras, porque era esa tradición. Y como digo, aquí nos asustamos porque toca respetar, porque no sabemos, porque no queremos aprender, o otras personas porque creen que Colombia está, los que participan en política son ángeles. No, señora, aquí no hay ángeles. Esta mañana lo decía Carolina Corcho, la jefe digámoslo así, la jefe de parlamentarios en el Senado, ya que tuvo la máxima votación, que aquí no hubo ningún pacto. Simplemente se respetó la tradición y se respetó la cosa, pero no hay ningún... ¿Quién montó el tema del petrouribismo o algo por el estilo? Los medios comerciales fueron los encargados desde esta mañana, y si no fue desde anoche que no lo soy, desde esta mañana a montar ese tema. ¿Para qué? Para hacerle daño al pacto histórico y tener resultados como los que se han visto tanto en las redes sociales como en otras cosas. No nos asustemos, perdónenme, uno no tiene por qué asustarse. La política es la política. Y voy a poner aquí un ejemplo para terminar. En China, durante la revolución de Mao Zedong, el gobierno de Mao Zedong, hubo una invasión japonesa. El partido mayoritario era el Partido Comunista y el partido minoritario era el partido dirigido por Mao, era el partido, el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Ay, ahorita me acuerdo el nombre. Era el de Chiang Kai-shek. ¿Sí? Mao llamó a Chiang Kai-shek y le dijo, hombre, nosotros somos enemigos, pero tenemos un enemigo mayor que es Japón. Y se hallaron para sacar a Japón de China. Obviamente, cuando se fue Japón de China, siguieron su pelotera interna y Chiang Kai-shek terminó en Taiwán. ¿Sí? Pero es que, desafortunadamente, la izquierda y los partidos progresistas en Colombia siempre se van por la minucia y no vemos el fondo de la cosa y lo que hay que hacer. Entonces, esa es mi opinión. Antonio. La política es muy, muy dinámica. Esa frase la dijo un expresidente. Eh, lo que hizo el pacto histórico a mí en democracia me parece muy bien. Hernán lo acaba de decir muy claramente. El Centro Democrático era el partido que debía presidir el Senado. Entonces, eso claramente me parece muy bien que el pacto histórico haya tomado partido y se haya unido en la votación del señor Honorio.
Dieter tiene toda la razón. Estamos hablando de una persona que no es que sea pues muy afín a los intereses del pacto histórico, pero así funciona la democracia. Es primera vez en la historia de este siglo que no es presidente del Senado o una persona que tiene mayoría del partido del presidente electo. Él dio el nombre, por ejemplo, ahora de Roy Barreras, Sí. y eso claramente está justificado. Entonces, me parece muy bien. Claramente se ve que el señor Abelardo de las Pillas no tiene mayoría ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes, no tiene mayorías en el pueblo. Entonces, eso evidencia y demuestra que ese señor, porque en este momento es presidente electo. Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos los colombianos. Los escuché ahora cuando estaban haciendo un análisis de lo que sucedió ayer con el presidente Petro. Cómo el pueblo quiere a Petro. Cómo se nota que el pueblo cuando se convoca sale a las calles y salieron de una manera tranquila y pacífica. Entonces, ¿dónde están los votantes de Abelardo de las Pillas? Eso nos teníamos que preguntar todos. Si no los tiene en el Senado, porque simplemente sacó 4 congresistas, muy por debajo de los 17 del Centro Democrático y muy por debajo de los 26 senadores que tiene el pacto histórico. Entonces, yo creo que la respuesta es muy evidente. Esos son votos que se los puso el software de el software de los hermanos Bautista y Sí. los bots y los votos comprados y muchas situaciones. Entonces, Abelardo de las Pillas tiene que estar preocupado en este momento, y vamos a ver. Sigo repitiendo que el señor no se debe posesionar el 7 de agosto. Sí, quisiera, de todos modos, usted dejó algo rondando en el aire, Alfonso, y tiene que ver con una derrota del señor Rodrigo Lara y obviamente el presidente electo de la Espriella. Y efectivamente, es así. Creo que no han entendido que de pronto estamos dentro de unas dinámicas propiamente de la democracia, ustedes nos o no nos gusten, hay unas reglas ahí, sean manifiestas o no, con las cuales se ha venido operando, y entonces si pretendían hacer algo por fuera de las reglas de la democracia, comenzando inclusive sus periodos y el gobierno que viene, pues bueno, ahí ya tuvieron su primera derrota, su primer timbronazo, y el señor de Lara, pues si era uno de los que estaba promoviendo este tipo de situaciones, pues ahí queda fuertemente cuestionado como ministro del Interior, que es el que le han designado, y que el papel de él, su papel precisamente es buscar esas alianzas y esa coordinación con el Congreso para que todo fluya de acuerdo a los intereses que ellos tengan. Entonces, simplemente quería dejar eso allí. Hay unos que dicen que de pronto eso le va a implicar revisar si queda y sigue ahí en el Ministerio del Interior, pero yo no creo que le afecte por muchos otros factores, ¿no? Era eso simplemente lo que quería agregar a la reflexión que estamos haciendo al respecto. Bueno, muchas gracias, doctor Zúñiga, y seguimos a esta hora con los temas de actualidad. Hay un tema que vamos a exponer a partir de este momento, tiene que ver con los ministerios. Algunos ministerios, pues, da un poquito de pena ajena, pero parecen risa. Es el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Cultura. Si usted va y revisa la hoja de vida de la señora que fue miembro del Centro Democrático, pues puros eh, capacitaciones en guerra y todo este tipo de cosas que tienen que ver con la cuestión beligerante. Pues vamos a iniciar con el tema de educación. El Ministerio de Educación es otro ministerio que también se perfila con
unos temas que rayan con lo que está en la actualidad. Para eso hemos invitado a Guillermo Ordóñez. Guillermo Ordóñez está en línea. Él pertenece a la junta directiva del Sindicato de Trabajadores Sitraeva. Bienvenido, Guillermo, a el espacio de opinión Encuentro a través de Telecanal. Gracias, Luis. Bueno, vamos a ver quién tiene la primera inquietud respecto a este tema del Ministerio de Comunicaciones Ministerio de Educación, que lo preside la que fue en otro tiempo ministra de Justicia y que es la esposa de el exguerrillero Lucio. Vamos a darle paso entonces a Dicter Zúñiga. Dicter. Pues me gustaría oír ampliamente pues la apreciación o la percepción que tenga nuestro invitado, su invitado Alfonso, sobre esta designación que se ha hecho de Vivian Morales como ministra de Educación, que para Cierto. muchos fue realmente sorprendente, porque pues sabemos de dónde viene su relación con Carlos Alonso Lucio, un tipo que es convicto y fue prófugo de la justicia relacionado con temas de corrupción, de extorsión, etcétera. Y entre ambos pues se dedicaron a permítame decirlo así, negocio que tiene que ver con los temas religiosos. Y tal parece que ahí vino un asesoramiento por parte de Carlos Lucio al señor de la Espriella, que lo puso en práctica muy bien, pasar del ateísmo a ser un seguidor ferviente de Jesús. Entonces, bueno, yo sí quisiera ver cuál es la percepción de él frente a esto, porque pues, no tiene ningún antecedente ella en temas de educación y por el contrario, pensaríamos que vamos a entrar en un proceso retardatario en la materia donde hay asuntos muy sensibles en la sociedad que nunca han querido que ahondemos en ellos para tener una sociedad mucho más sana en todos los sentidos, ¿no? Sí, adelante, Guillermo. A ver, pues sorprender ya no sorprende. El señor Abelardo, que dijo muchas veces que iba a gobernar con los nunca, terminó gobernando con los de siempre. La señora Vivian Morales es una fundamentalista religiosa, de esas recalcitrantes que creen que la Biblia es la que debe regir todos los destinos de toda la ciudadanía, de las leyes, de los estados, porque el fundamentalismo no solamente lo encontramos en los países árabes, el fundamentalismo también está en nuestra región con personas como Vivian Morales y como Lucio y otros. Uno eh, sorprende, pues eso sí, que hablan de muchas, del amor al prójimo y muchas de esas cosas, y uno ve que en la práctica son totalmente contrarios y retardatarios. Sino no solamente en el caso de ella, sino ustedes no vieron unas imágenes de un pastor metido en RTBC, la cara que hacía ese señor. Esa es la cara de alguien que dice que es religioso, o ¿cómo se llama? En la posesión del nuevo Congreso, la cara que hacía el señor Hernández, JP Hernández, eh, ante alguien específico, y que de hecho está nuevamente en el Congreso fue por el mismo fundamentalismo religioso que lo apoyó, porque de hecho no estaría. Eso es lo que nos espera con Vivian Morales. Ella da una cara diferente, pero en sus raíces es una fundamentalista religiosa que quiere o pretende acabar con todas las libertades civiles. Independientemente de que no nos guste una postura o una, un derecho fundamental, de los derechos civiles, ciudadanos, independientemente de que alguien ejerza una postura diferente a la nuestra, eso no significa
que se le debe callar o se le debe impedir la manifestación en pleno de toda su desarrollo de personalidad. Tratará de implementar dogmas religiosos, eso es innegable en la señora, y para ello se va a valer de las juntas las juntas educativas, y esas juntas educativas, porque ella misma lo decía, es que yo no soy la que va a decir, claro, pero es que en las juntas educativas está el sector productivo, en esas juntas educativas están padres de familia, en esas juntas están maestros que están en minoría, y entonces con el pretexto de que la junta nacional o local o municipal eh, trazó un derrotero en cuanto a los derechos o cómo se va a manejar la parte de la educación, entonces va a meter ahí sus cosas de su fundamentalismo. Nefasto pues para la educación pública, también nefasto no solo para los colegios de bachillerato y de media y escuelas, sino también para la educación superior. Ya están hablando de la desfinanciación de la educación superior, que tanto le costó al gobierno Petro que la aprobaran en el Senado, la financiación a las universidades públicas. Van a hacer énfasis solamente en lo privado, sus bonos educativos que nunca han dado resultado en ninguna parte, ni aquí cuando se habla, porque aquí ya hay un remedio pues de bonos educativos que siempre se ha hecho, que es la cobertura educativa, y lo que hacen es fomentar colegios de garaje que en nada benefician, universidades de garaje que en nada benefician a, al pueblo en sí. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que el pueblo debe impedir, eso es lo que nosotros los sindicatos debemos impedir. Y si hay que salir a manifestarse y hacer las marchas y la protesta social que se tenga que hacer, pues ahí estaremos. La verdad, este señor no pasará, no hará lo que él quiere hacer lo que a él le dé la gana. Me disculpan la expresión, pero aquí no va a hacer lo que él le va a dar la gana. Él se debe ceñir a las normas Guillermo, y hay que recordarle que la educación es laica. Guillermo, sí, precisamente eso era lo que te quería preguntar. Si volvemos al estado confesional con Vivian Morales. De hacer eso, ella lo va a intentar de todos los medios, pero la Constitución del 91 es muy clara. La educación pública es laica, no es confesional, no debe apuntar hacia ningún tipo de religión. Debe dar el libre desarrollo de la personalidad de cada quien, de su confesión de cada quien, pero el Estado como tal no puede imponer ningún tipo de religiosidad. Y si pretende hacerlo, como dije, a través de las juntas de acción, las juntas de educación, perdón, la municipal, la departamental o la nacional, ahí estaremos nosotros para demandar cualquier cosa que sea anticonstitucional. Sí, Antonio. Eh, el tema de si Jesús estuviera en este momento acá, la pregunta es, ¿Jesús de parte de quiénes estaría? Porque dice en la Biblia y muchos religiosos dicen que por sus obras los conoceréis. Claramente se ve que hay personas que leen la Biblia pero no la interpretan. Y hay personas que dicen que son seguidores de Jesús y más que seguidores de Jesús son los que el viernes Santo gritan liberen a Barrabás. Esa señora, a mí la verdad, esa señora Vivian, sinceramente, no me trae, como se dice, no me trae buena espina, mucho menos ese señor Lucio, que se haya convertido, uno no sabe si se ha convertido para bien o para mal. Hay personas muchas veces que se convierten
simplemente por sacar un beneficio. En el tema de los ministerios, esos son favores que cada candidato, cada presidente electo tiene que pagar. Nosotros, cuando llegó Petro al gobierno, más no al poder, él también tuvo que pagar muchísimos favores. Por ejemplo, lo que sucedió con Alejandro Gaviria, que Petro lo nombró como ministro pagando un favor, y mire lo que sucedió con ese señor, el daño que le hizo no a la educación, sino al tema de la salud. Entonces, mi pregunta es muy concreta. El uribismo y las grandes élites de Colombia siempre les ha interesado tener al pueblo en la ignorancia total. Mi pregunta para el señor Guillermo es: ¿cierto que todo esto lo que está llevando es a una privatización de la educación? Pues bueno, vamos a ver cómo se pone esto. Ya hay una tendencia clara. Sabemos que es lo que buscan, el establecimiento, privatización de la educación y de mejorar la calidad de la misma y obviamente hacer una tendencia de ella es en donde se coartan muchas las libertades y la formación que tiene que ver con la historia, con la filosofía, con, bueno, una cantidad de cosas que durante décadas fueron restringiendo. Pero lo único que espera uno es que de ese sector de la sociedad, del movimiento social, dijéramos, inclusive de los sindicatos, pues va a haber una reacción bien fuerte frente a lo que pretendan hacer en menoscabo de la formación de los estudiantes. Ahí sí, pues obviamente históricamente este sector es de los más reaccionarios frente a ese tipo de posturas de los gobiernos de derecha y entonces ahí sí que vamos a tener un espacio para ejercer la desobediencia civil. ¿Estamos en ello, Guillermo? Toda la resistencia civil, con toda la protesta pacífica que, que tenemos que adelantar. La movilización y con Petro al mando del pacto histórico como su guía y su mentor, vamos a seguir con la protesta social pacífica, pero contundente y masiva. Yo quería notar que esto de la intervención de la iglesia, de las iglesias cristianas, y que ahora en los colegios pues cobrará mayor relevancia, no es un hecho aislado. Como componente del modelo capitalista de dominación, pues han venido precisando escenarios de dominación en Latinoamérica. No olvidemos que en Brasil, en Argentina, en Bolivia, Colombia, Estados Unidos, son unos instrumentos como unos instrumentos de ejercicio de poder y que van más allá de esto de lo de la religión. Esto es la manipulación de la fe, que no tiene otro objetivo que lograr esto, ¿no? Escenarios de poder a través del ejercicio electoral, porque si vamos a ver quiénes fueron los que más votos le ponen voto a la derecha en nuestro país, pues son iglesias como Mira, bueno, y muchísimas más, pero esto no es un hecho aislado, están coordinadas, están creadas para eso, manipulan la fe, inducen a la gente a votar por la derecha, bueno, y hacer que estos gobiernos fascistas, neoliberales, capitalistas, pues lleguen al poder. Era eso, muchas gracias. Agradecimiento a nuestro compañero sindicalista Guillermo Ordóñez por su intervención en el espacio en Enfoque y lo esperamos para una nueva oportunidad, estimado Guillermo. Bueno, a ustedes muchas gracias y hasta luego. Gracias. Bueno, continuamos en su espacio Enfoque a esta hora a través de Telecanal y vamos a tocar otro tema que está muy
interesante por estos momentos es el tema que tiene que ver con las pruebas. Petro lo dijo en su discurso y lo dijo también en el Senado cuando hizo la instalación del Congreso. El Congreso 2026-2030 allí le dijo al presidente del Senado que realmente cuando él decía algo era porque tenía las pruebas y en ese recinto siempre presentó pruebas, tan es así que fueron a la cárcel algunos congresistas paramilitares. Así es que, pues, este es el tema. El tema es lo que tiene que ver con las pruebas que el presidente Petro eh, presentó ante la Fiscalía y todos estos organismos de control. Apreciado Hernán, tiene la palabra. Anoche, después de, inclusive de que Lidio García insultara al señor presidente después de darle un saludo disque democrático y se dedicó a darle palo al presidente de la República, simplemente que le dijo que está hablando de fraude sin pruebas, etcétera, etcétera. El presidente le dijo que más tardecito colgaría las pruebas y así efectivamente lo hizo en su cuenta de X. El documento tiene 61 páginas y es una cantidad de pruebas que lo que tratan de demostrar es que la credencial que le dio el Consejo Nacional Electoral a Abelardo de la Espriella no tiene ninguna validez. Y eso es lo que realmente se quiere demostrar o demostraron estas pruebas. De 70.000 testigos electorales digitales, esta es la conclusión. Cómo se movieron las redes sociales, cómo hubo injerencia del gobierno israelí, cómo hubo injerencia del gobierno norteamericano, etcétera, para llegar a una conclusión de 61 páginas que sí demuestran las pruebas. En este momento, el señor presidente Gustavo Petro está interviniendo en una sesión extraordinaria de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y acaba de hacer la siguiente afirmación, que él ya puede decir que hubo un fraude electoral porque anexó ya las pruebas, que ya no es electoral, eso dice el señor presidente de la República. Entonces, esta demanda de nulidad de la credencial que el Consejo Nacional Electoral se apresuró, porque es que el Consejo Nacional Electoral simplemente con el preconteo y desafortunadamente con el reconocimiento tácito que le dio Iván Cepeda al no querer que se siguieran las 57.000 impugnaciones a las mesas. Y a partir de ahí, o sea, en este momento el Consejo Nacional le entrega la credencial a Abelardo de la Espriella sin esperar el escrutinio. Entonces, eso es lo que básicamente fue lo que pasó y lo que hace la demanda de 61 páginas. Eh, esta demanda la firman unos abogados, ya le doy los nombres de los señores abogados que firman el documento, son William Roy Villanueva, Jaime Casadiego León, Damián Garcés Restrepo, Alexander Montaña Narváez, Sisto Acuña Acevedo y Luis Alfredo Onofre Valencia. Aquí están pues donde tiene los anexos. Los anexos voy a permitirme leerlos. El auto interlocutorio número 137 del 19 de junio del 26. El dictamen parcial técnico WRB peritaje E14, porque es que desafortunadamente los E14 quedaron sin cómo confrontarlos, ya que esta vez el Consejo Nacional Electoral se basó fue en una imagen, en una fotografía. El 3, el boletín de prensa, el comunicado, salvamento de votos del magistrado Carlos Alberto Troches,
la sentencia de primera instancia el 16 de julio del 26 y la resolución de la sala plena. Esas son las pruebas y pues ya viene el tema el debate que va a haber sobre estas pruebas y lo que resolverá el Consejo de Estado. Las pruebas, las pruebas estaban desde la primera vuelta. Yo fui una de las personas que aportó parte de lo que fue un fraude que comenzó acá en Estados Unidos. Tuve la oportunidad y puedo decir el privilegio de demostrar que había comenzado un fraude. A partir de esa primera vuelta, se empezó a reunir más y más pruebas. El señor Miguel Ángel del Río, el abogado, tiene innumerables pruebas. El señor ex magistrado Luis Guillermo Pérez Casas también ha hecho lo de la acción de nulidad. En este momento, el mundo entero, no es solamente Colombia, es prácticamente el mundo entero, desde la China hasta la Conchinchina, como se dice, están pendientes de qué va a suceder en la decisión que debe tomar el magistrado. Ese señor magistrado en este momento tiene, como se dice, tiene una papa caliente en sus manos. No quisiera estar en el pellejo de ese señor. Yo creo que ningún magistrado quisiera estar en esa situación tan complicada, porque creo con toda rotundidad que desde el 19 de abril del año 1970, Hernán me podrá desmentir, no había sucedido algo parecido con ese robo monumental que hubo en el año 70. Y de ahí para acá yo estaba analizando, estaba investigando y nunca ha habido un presidente electo que tenga tantas denuncias y se haya puesto sobre la mesa tantas pruebas. Entonces, si hay un poquito de justicia en Colombia y de la mano de Dios, este señor no se debe presentar, no se debe posesionar, digo, repito, no se debe posesionar el 7 de agosto de este año. Ese señor, esas elecciones deben ser anuladas o debe pasar algo, pero eso es lo que analizo y pienso. Bueno, lo que sí hay presentado varias demandas. Una de ellas, la que más se ha sonado, es la de Luis Guillermo Pérez, que fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. No sé si la que acaba de hacer propiamente mención Hernán sea la que pues presentó el presidente de la República, toda vez que inclusive creo que una de las demandas de nulidad que se han construido inclusive desde aquí, desde Cali. Acabo de oír el nombre, por ejemplo, de Alexander Montaña, una demanda que inclusive se nos ha puesto de conocimiento a muchos sectores aquí aquí en Cali a través de diversos chats. Pero es claro que Gustavo Petro siempre que ha dicho algo importante, serio, dijéramos de unas dimensiones como las que ha planteado, pues siempre se ha respaldado muy bien. Entonces, aquí ya dijo claramente que estaba aportando las pruebas. Estamos hablando de que aquí ya lo hemos hecho mención muchas veces, pues que tiene que ver con el tema del software, de unos algoritmos de la empresa privada, de estos hermanos que tienen el control de ese software, las alteraciones en preconteos, que de pronto inclusive es lo de menos, pero está el tema en el exterior, principalmente en Estados Unidos, en la Florida, un fraude, pues tanto así que no quisieron entregar, dijéramos, los votos para confrontar con los G14 bueno, allá creo que la numeración es otra, pero obviamente hacer la revisión como tiene que ser. Además de unos temas que tienen que ver con los consulados que son de carrera y que efectivamente han orientado sus intereses a un sector político tradicional de nuestro país.
Entonces, creo que allí van a haber unos resultados muy importantes, pero, creo que ya todos están reconociendo que va a ser muy difícil, primero, que se decreten medidas preventivas que suspendan la posesión del 7 de agosto. Y segundo, están reconociendo también de que los resultados de esas demandas se van a ver mucho tiempo después, porque ahí se tienen que practicar pruebas, ahí se tienen que revisar las votaciones, se tienen que revisar los escrutinios, se tienen que mirar a ver el tema de los software. Bueno, toda una etapa probatoria que en el mejor de los casos llevará por ahí 2 años, de tal suerte de que no creo que vamos a tener la posibilidad de que el señor de la Espriella no asuma el 7 de agosto, y obviamente que los resultados pues ya nos van a llegar muy tardes frente a un gobierno que va a llegar de entrada a hacer lo que se ha planteado, es acabar con la oposición por un lado, y fuera de eso obviamente gobernar para los intereses de los sectores económicos que siempre han estado detrás de ellos. Simplemente creo que esas cosas hay que tenerlas en cuenta para no crearnos unas expectativas que de pronto lleven a más frustración y depresión por parte de una sociedad como la nuestra. Sí, que usted tiene toda la razón. Recordemos que la demanda puso en mira con la que, basado en esa demanda, el Consejo de Estado de ese momento, en el 2014, le ordenó a la registraduría adquirir un software del Estado, mejor dicho, un software propio y acabar con el arriendo o el contrato que tienen con las empresas de los hermanos Bautista. Y también ha habido muchos otros fraudes y de respondo rápido a Antonio. Ha habido desde el 70, es que antes no había, hasta el 70 y hasta el año 2018 no hubo una candidatura de la izquierda fuerte. En el 2018 hubo un fraude. Hubo un fraude y fue anunciado por el señor Gustavo Petro un mes antes a una rueda de prensa que yo asistí, ¿sí? Que la hizo en la Casa de la Colombia Humana, y contó cómo iba a pasar lo mismo que con el software. Que el gobierno Santos en ese momento no le hizo invitación a la Comisión de Verificación de la Unión Europea y por eso ellos no vinieron. Y después se supo que Ñeñe Hernández sí había colaborado en el fraude comprando votos, etcétera, etcétera. Y después en el 2022 se recuperan no sé cuántos miles de votos, creo que fueron 500.000 votos, para recuperar curules del pacto histórico, y lo mismo ocurrió aquí en el 26. O sea, el fraude se volvió algo normal en Colombia, y digo normal por parte de la derecha en Colombia, a partir de la fuerza que han tomado los sectores políticos diferentes a la extrema derecha. Sí. Bueno, pero usted me hace caer en cuenta, Hernán, de algo que es un tema coyuntural. Este fraude es global, es a nivel continental. Ya hemos visto que en otros países es el mismo modus operando. Ya países como Argentina, como el mismo Brasil, en El Salvador, bueno, todos estos países y ya en Perú, por ejemplo, en Perú tuvimos aquí un panelista que nos habló de cómo se estaban haciendo esos fraudes en Perú. Está reclamando los mismos peruanos de cómo no se sienten, realmente se sienten indignados por la democracia, cómo ha sido pisoteada. Y entonces se pregunta uno como sufragante, ¿para qué ir a votar si eso ya está desde hace, lo están diciendo ellos, desde hace 8 meses estábamos haciendo el empalme? Entonces, esto, si no se le pone el tate quieto desde ahora, desde este momento en que el presidente Petro pues está haciendo sus gestiones, porque él sí se ha parado en la raya, no como el candidato que Iván Cepeda, que estuvo como muy tibio en toda esta situación.
Pues esto si se le pone el tate quieto como les estaba diciendo, pues es posible que se salve un poquito la democracia, pero aquí en este caso lo veo muy difícil y es por el apoyo de esa gran potencia. Ahí Estados Unidos está metiendo las narices y ya están hablando ese es el afán de ellos, como incentivar, como darle un poquito de que ya las cosas están claras, anunciando ministros, anunciando relaciones exteriores, o sea, no han dejado ni siquiera que se trastee el gobierno anterior, esto no lo había visto tampoco mucho antes en otros gobiernos, donde está encima, voy a decirlo coloquialmente, respirándole en la nuca el presidente entrante al presidente saliente. Esto, pues, como lo dice el abogado Dieter, eh, los temas jurídicos toman mucho tiempo, mientras que eso se puede resolver, como dice, en el mejor de los casos, en 2 años, pues él ya tiene el fuero, ya tiene su fuero, ya está blindado por todos los lados y así pues va a ser mucho más difícil. Bueno, pasamos a otro tema, Magali. Si va a participar en este último cierre en brevecito, porque ya estamos al cierre. Bueno, anotar brevemente que Colombia es un país profundamente electoralista. Aquí lo de las elecciones ocupan un espacio muy importante, pero como una estructura coyuntural. Aquí no hay, por ejemplo, un análisis de que el clientelismo, un análisis al clientelismo, pero más que todo a esas debilidades técnicas del sistema que no se ha podido superar, que siempre están a disposición de la clase dominante y que a través de este ejercicio electoral, valga la redundancia, pues acceden al poder político y el poder económico. Entonces, creo que los partidos en su modernidad, esto de lo tecnológico, de los software libres, de idearse, de preocuparse por un sistema que pueda estar haciendo un seguimiento mucho más detallado que se puede hacer, pues nosotros no hemos superado, por ejemplo, los testigos electorales con su libretica, etcétera, etcétera. Creo que ya hay una necesidad en que la formación frente a herramientas tecnológicas se apliquen en estos escenarios electorales. Gracias. Bueno, muy amable, Magali. Estamos al cierre y vamos a cerrar con este tema. ¿Qué será lo que el presidente se va a dedicar a hacer a partir del 7 de agosto? Es una pregunta que se hace muchos colombianos, algunos con más suspicacia que otros, pero realmente el presidente lo ha dicho, va a descansar. Sin embargo, queda un poquito como esa duda en cuanto a qué pasará, porque está su seguridad y su seguridad, tenemos el caso de la OPAT, tenemos el caso de aquí mismo, tantas denuncias que se le vienen encima porque cualquier funcionario público pues no está exento de demandas, de denuncias y más cuando se le tiene esa sevicia, esas ganas de que caiga. Entonces, el presidente, ya lo han dicho en algunos medios, es posible que se lance a la alcaldía de Bogotá. Es posible porque es la más cercana y tiene podría tener una amplia acogida en votaciones. Quiero saber sobre este tema, Hernán, ¿qué piensa usted en particular? Eran las declaraciones del señor presidente de la República. Él dijo que iba y ya aceptó la presidencia del pacto histórico. Sí. Es muy posible, y yo no lo consideraría viable, pero la gente de su propio partido
de los cuales no confío mucho en muchos, dice que se vaya a descansar, que se vaya para Italia. Pero eso, cuando llegue Gustavo, eso es darle papaya a la extrema derecha para que haga cosas, que mientras él es el jefe, sea el jefe de la oposición, va a frenar muchas de las acciones que quiera hacer Abelardo Estrella, recortando derechos o haciéndole represión a campesinos, a estudiantes, a trabajadores. Él ya lo dijo y lo volvió a decir ayer en la intervención del Congreso de la República. Dice, por aquí nos volveremos a ver. Y en una manifestación, que no me acuerdo si fue la de, bueno, de los últimos días, dijo lo siguiente: ahorita va a haber un gobierno de derecha, de extrema derecha. No exactamente son las palabras, pero voy a tratar de parafrasearlo. Llegará el momento en que el pueblo colombiano haga una revolución y yo quiero liderar esa revolución. Así lo dijo. Entonces, yo no creo, personalmente no creo que él se vaya a ir a descansar. Puede que se tome unos días, puede que haga, pero en este momento, sí, conociendo el talante de Gustavo Petro, no queriéndolo interpretar porque, como dicen las señoras, Dios me libre de ese exabrupto, pero sí, basándome en lo que ha dicho, él va a ser la oposición activa, porque como lo dijo Dieter, lo de las medidas de justicia, eso no son rápidas y van a tomar del pelo, etcétera, etcétera. Pero entonces él sí se va a encargar de parar a el gobierno en las medidas. Es más, él se declaró presidente del Congreso y le puso una mordaza, si se puede llamar así, así lo han llamado en las redes sociales. Yo diría que todo lo contrario, que no es una mordaza, sino que se vuelvan francos a todos los parlamentarios del pacto histórico para que todos los votos sean abiertos, no haya voto secreto para que no pase lo de los manguitos, lo de la cantidad de gente, los riascos, etcétera, que van y votan en contra de las medidas a favor del pueblo y salen a decir que no, que votaron a favor del pueblo. Entonces, eso va a ser, y que si no lo cumplen, van a expulsar a los parlamentarios que no sigan esa disciplina de lista cerrada. Entonces, tiene mucho trabajo y yo creería que no va a ser mucho si se toman las vacaciones, mucho porque lo que se viene ahorita, después del 7 Sí, de agosto, son decretos y decretos y decretos. Magali. Ay, Magali. no. Sí, mire, Petro es una persona que produce, ¿no? Uno le ve a veces, sí, no está quieto. Petro es una persona que lee mucho, una persona que piensa permanentemente, pero que en un país donde pensar diferente te hace señalar, te pone una bala en el pecho. Pensar diferente te ubica en otra línea de la sociedad, te hace, te hace, te pone al lado de la ilegalidad. Esto de la deshumanización del Estado colombiano frente al horror de la guerra que hemos vivido y ahora con la intencionalidad de hablar de eso de las escuelas de las Américas. Bueno, esto qué significa, ¿no? Esta coalición de seguridad, cuando Abelardo de la Espriella dice, es que aquí necesitamos la Escuela de las Américas, en fin. Entonces, esa coalición de seguridad que es hemisférica y que tiene unos componentes muy, muy peligrosos, donde un comportamiento te ubica como un sujeto en la ilegalidad y como un sujeto de alto valor y como un sujeto que hay que aniquilar.
Eso hace el escudo de las Américas. Eso es lo que está pasando en Ecuador ahorita con los integrantes del Comando Sur, donde cualquier otro comportamiento es clasificado, es determinado, estigmatizado como si se opusiera al gobierno. Ayer en su discurso en la posesión del Congreso, el presidente Petro, cuando estaba hablando sobre el tema de la vivienda, él dijo algo que hizo reír a muchas de las personas que estaban presentes. Él dijo que había entrado a la presidencia pagando una casa y, y que él iba a salir de la presidencia con media casa, haciendo alusión al tema que él, si rompe cobijas, como se dice con Verónica, entonces él se quedaría solamente con la mitad de la casa. También habló referente a lo de la situación que está incluido en la lista OFAC. No se nos puede olvidar que al presidente que más ha combatido el narcotráfico, que más en la historia de la humanidad, no solamente de Colombia, sino de todos los países del mundo, el gobierno que más ha incautado droga ha sido el gobierno del presidente Petro, y también que más ha eliminado realmente hectáreas de hoja de árboles, ahora después no de hoja, sino de árboles de coca, porque los acaban desde la raíz los mismos campesinos en un convenio. Entonces, eso es una de las grandes cosas también que el presidente Petro hereda al siguiente gobierno, sea el que sea. Petro en la red social X dijo que él se iba a tomar unas merecidas vacaciones, porque dice que en los 4 años no tomó vacaciones, entonces que quiere darse unas vacaciones muy merecidas. Y luego yo estoy seguro 100% que él va a asumir la presidencia del pacto histórico, se va a poner al frente del cañón, porque lo que dice la compañera Magali, Petro es un guerrero, es una persona que no le tiene miedo a enfrentarse a las élites, le gusta la confrontación, es una persona que tiene el don de la palabra. Entonces yo a Petro lo veo, si es en oposición, liderando el tema de la oposición. Si vamos a suponer dentro de 4 años, lo veo a él liderando el tema para una nueva candidatura presidencial. No sabemos qué va a pasar en 4 años, tampoco sabemos qué va a pasar este 7 de agosto, pero él va a tomar una posición muy, muy importante. Aparte de eso, Petro creo que es más querido fuera de Colombia que dentro del mismo Colombia, y ya sabemos los millones de colombianos que son progresistas y lo adoran. Entonces, él a nivel de países internacionales, él va a tener puertas abiertas en muchos sitios para dar conferencias. Yo a Petro lo veo dando conferencias en grandes universidades, lo van a llamar de muchos países del mundo para que él dé su opinión. Entonces, creo que a Petro le quedan grandes cosas, el futuro le depara muchísimas cosas. También se puede enfrentar a una cárcel, lo dijo ayer, que él cuando dijo de una manera muy, muy radical, se enfrentó nuevamente al señor Netanyahu, dijo que él se seguiría enfrentando contra ese genocidio, así lo metieran preso en una cárcel de acá de Estados Unidos, dijo que a él no lo iban a callar. Entonces ahí se le nota la grandeza a una persona que es un guerrero de la vida. Sí. Muchas gracias, apreciado Antonio, muy valiosos sus conceptos. Hemos llegado al final, bueno, y de todos los colegas, es una participación muy nutrida y realmente he quedado muy, muy agradecido. Este programa ha salido muy bien. A ustedes, amables televidentes, por estar con nosotros, muchas gracias. A ustedes, seguidores, por favor, darle me gusta y compartir todos estos programas. Hemos llegado hasta el momento. Les habló Alfonso Salcedo. Este es el programa Enfoque y este es Telecanal. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal.
Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.